Apenas 7.300 autónomos se jubilan anticipadamente, menos del 15% se retiran antes de los 65 años. La edad media de retiro del colectivo supera los 66 años. Según los últimos datos actualizados de la Seguridad Social, solo 7.338 autónomos accedieron a la jubilación anticipada antes de los 65 años. Esto supone menos de un 15% del total. Apenas 7.300 autónomos se jubilan anticipadamente, menos del 15% se retira antes de los 65 años. La jubilación anticipada es una opción de retiro que lleva más de una década a disposición de los autónomos. A pesar de ello, esta modalidad sigue siendo una alternativa residual entre el colectivo de trabajadores por cuenta propia. Tanto es así que, según los últimos datos de altas y bajas de prestaciones publicados por la Seguridad Social, el año pasado apenas 7.300 autónomos se jubilaron con menos de 65 años. En 2024, los trabajadores por cuenta propia tienen la posibilidad de retirarse hasta 2 años antes de la edad legal, que serían los 65 años si tuvieran más de 38 años cotizados. Esto significa que podrían dejar su negocio a partir de los 63 años, a cambio de sacrificar un porcentaje de su pensión que varía según los meses que adelanten el retiro. Aunque miles de trabajadores por cuenta propia podrían cumplir los requisitos para acceder a esta modalidad y anticipar su retiro, lo cierto es que muy pocos lo hacen. De hecho, según las estadísticas de la Seguridad Social de 2023, del total de 55.563 autónomos que accedieron a la jubilación, solo hubo 7.338 que lo hicieron antes de los 65 años. Esto significa que menos de un 15% de los trabajadores por cuenta propia habrían accedido a una pensión antes de la edad mínima legal. Muchos de los autónomos que deciden jubilarse más allá de los 65 o 67 años podrían estar haciéndolo voluntariamente para beneficiarse de algunas modalidades como la jubilación activa o demorada. Sin embargo, muchos otros continúan al frente de su negocio por obligación, al haber cotizado durante años por bases bajas, por haber tenido muchas lagunas de cotización o, en definitiva, por no poderse permitir un recorte al anticipar su jubilación que a veces supera el 20%. De hecho, a día de hoy, organizaciones como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ACTA, así como asociaciones sectoriales, están trabajando con la Seguridad Social para solicitar una jubilación anticipada más favorable para algunos autónomos con actividades penosas que no pueden mantenerse el mismo tiempo que el resto al frente de su negocio. Es el caso de los transportistas, los pescadores, los taxistas o los autónomos de la construcción. La mayoría de los autónomos se jubilan pasados los 66 años y 2.400 cumplidos los 70 años. A día de hoy, la edad media de jubilación del régimen general es de 65 años, siendo que la edad ordinaria o legal de jubilación está fijada para 2024 en 66 años y 6 meses para quienes tengan menos de 38 años cotizados, aunque siguen en los 65 años para quienes alcanzan ese periodo de cotización. Por el contrario, los autónomos se jubilan de media a los 66,2 años, es decir, cerca de un año y medio más tarde que los asalariados. Analizando los datos de la Seguridad Social, se puede observar que el porcentaje de autónomos jubilados con menos de 65 años, a pesar de tener a su disposición la jubilación anticipada, es muy residual, mientras que solo 7.338 autónomos están retirados por debajo de esta edad. Apenas un 15% más de 48.000, en torno a un 85%, lo hicieron por encima de los 65 años y de ellos casi 2.400 se retiraron más allá de los 70 años. Muchos autónomos se ven obligados a jubilarse más tarde para compensar su baja cotización. Muchos siguen al frente de su negocio más allá de los 65 años porque están en un sector que les permite mantenerse activos por encima de la edad legal, como podría ser el caso de abogados, diseñadores o oficios similares, y otros porque su estado físico se lo permite. Sin embargo, lo cierto es que la mayoría de trabajadores por cuenta propia se ven obligados a seguir trabajando porque han cotizado durante muchos años por bases bajas o porque han tenido durante algún periodo lagunas de cotización y la pensión que les quedaría si se retirasen sería insuficiente para mantener su familia. Según los datos publicados por la Seguridad Social, se puede ver que los autónomos que más tarde se jubilan suelen ser los que menos cobran de pensión, mientras que los trabajadores por cuenta propia que se retiraron a los 63 años percibieron de media entre 1.140 y 1.160 euros de prestación. Los que se jubilaron a los 70 años tan solo percibieron 857 euros de pensión. De hecho, según estos mismos datos, si apenas un 15% de los autónomos acceden a la jubilación anticipada, más de un 35% de los asalariados se retiran antes de la edad legal y casi un 40% de los trabajadores por cuenta propia acceden a la jubilación demorada para incrementar su pensión. ¿A qué edad se jubilan los autónomos en 2024 y cuánto cobran? Tal y como se puede observar en las tablas de la Seguridad Social que se presentan a continuación, la mayoría de autónomos deciden acceder a la jubilación a los 65 años o más. Incluso una parte importante se acerca a los 68, 69 años o incluso 70 años a la hora de retirarse. La realidad del colectivo contrasta mucho con la de los asalariados, donde un porcentaje muy residual se retira a edades superiores a los 66 años. De hecho, de los 55.563 autónomos que se retiraron en 2023, 15.747 lo hicieron a los 65 años, 23.296
a los 66 años y cerca de 3.400 a los 67 años o más. Por el contrario, apenas 7.000 se jubilaron a los 64 o 63 años y menos de 100 por debajo de esa edad. Altas iniciales de jubilación según un régimen por edades. Datos acumulados, edades número 54 hasta 54 años, 2.110,79, 55 años 47, 2024 57, 56 años 174, 1.507,20, 57 años 51, 1977,07, 58 años 112.909,73, 59 años 720, 2.682,47, 60 años 1.717, 2.663,18, 61 años 10.431, 1.876,28, 62 años 17.363, 1.619,17 y hasta los 66 años 61.076, 1.085,47 y hasta los más de 70 años 1.936, 1.150,38. Total de altas 268.369, 1.555,31. Bueno, quien interese esta tabla puede consultarla aquí en la Gestoría contratando con nosotros. Además, observa que la pensión media de los autónomos que se retiraron en 2023 fue de 933 euros al mes. Sin embargo, hay una brecha importante entre los trabajadores por cuenta propia que se jubilaron antes de los 65 años y los que lo hicieron después. Mientras que los autónomos que se jubilaron a los 63 o 64 años cobraron entre 1.140 euros y 1.160 euros al mes, los que se retiraron a los 67 años percibieron 826 euros. Los que accedieron a la jubilación a los 68 años cobraron 841 euros y los que se jubilaron a los 69 años cobraron 857 euros. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal Gestoría YouTube y de ir pidiendo cita con nosotros si sois autónomos, empresarios y pymes y queréis contratar con nosotros de 65 euros al mes con descuentos y regalos. Garantía, calidad, rapidez en todos los trabajos. 646-021-399 nuestro WhatsApp de lunes a viernes hoy oficina. Pedís en citas y cita tenemos nuestros correos electrónicos monipe1968@gmail.com 646-021-399 nuestro WhatsApp y suscribiros a vuestro canal Gestoría YouTube para autónomos, empresarios y pymes. Gestoría YouTube, suscribirse. Muchísimas gracias a los 428 suscriptores que ya tenemos. Espero nos ayudéis a llegar a los 500 suscriptores o más. Cuanto más suscripciones, más vídeos.